Bueno, vamos a hablar acerca de la ley de Henry. Ya hablamos de la ley de Raoult, pero Raoult también está asociado mucho a los procesos de transferencia, lo que es la destilación industrial. Es súper mega importantísimo conocer el proceso de Raoult para llevar a cabo una destilación, pero la ley de Henry sobre todo interviene en los procesos de transferencia a nivel bioquímico, laboratorio, industrial y pues grado técnico. Entonces va íntimamente ligado con esto, con los procesos de transferencia. ¿Y cuáles son los procesos de transferencia? El más simple y el más sencillo y el que a casi todos les han dicho, comentado alguna vez, es por ejemplo cuando hay un transporte de cargas, que es la variación de carga eléctrica con respecto al tiempo, al cual nosotros llamamos corriente. Y esa corriente que nosotros medimos en amperes, es igual a lo que es una, sí, vamos a decir, es una resistencia, una resistividad específica. Entre más grande es la resistividad específica, pues cuesta más trabajo que haya más, ¿no es cierto? Conductividad, es el inverso de la resistividad. El inverso de la resistividad. Una resistencia específica por un área. Por ejemplo, si estás conduciendo eso en un cable, entonces la sección de área transversal, esa va siendo el área, se mide en metros cuadrados. Entre más área hay, más corriente se puede transmitir. Entre una longitud que llamamos también delta X, y por B. Bueno, más bien por delta B. Un delta B. ¿Y qué es el delta B? Pues va siendo un diferencial de voltaje. Por ejemplo, para los que no están tan familiarizados, o sea, cuando tú ves la corriente eléctrica, la luz nominal, la que llega a los hogares, aquí en México por lo menos es a 120 volts, 127, 110, dependiendo de la zona. Pero está referida a algo, es un diferencial. ¿A qué está referida? Al suelo. El suelo tiene voltaje cero. Entonces, siempre va a manejar un potencial de 110 volts, la corriente nominal, la luz eléctrica que llega a las casas, la corriente eléctrica que llega a las casas con respecto al suelo. Y siempre es ese diferencial. Y precisamente, esto es la fuerza impulsora. Entonces, nosotros podemos expresarlo esto en la distancia. Les digo que se expresa también como un delta X. Y a esto se le llama gradiente. A esto se le llama gradiente. Entonces, entre más grande es el gradiente, más corriente va a pasar en un alambre. Pero no es lo único que pasa, o sea, también puede estar pasando, por ejemplo, calor. Se representa la diferencia entre carga eléctrica y el calor, es que el calor va con Q mayúscula. La diferencia el transporte de calor con respecto al tiempo, esto es una potencia. Es una potencia y la medimos en watts. ¿Cuántos watts se están perdiendo en un proceso de calentamiento o enfriamiento? ¿Cuántos watts está disipando algo? ¿De qué depende? Bueno, pues depende de, nuevamente, la inversa de la resistencia. 1 entre la resistencia se le llama conductividad. Entonces a esto le llaman K, que es una conductividad. Y es lo mismo que el inverso de la resistencia. Entonces, y también es acá por el área, por la diferencia de temperaturas entre la diferencia de distancias. Aquí la fuerza impulsora o el gradiente es la diferencia de temperaturas con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un objeto caliente, aquí no sé, pongo esta caja está caliente, aquí esto va a tener una temperatura 1 y el ambiente tiene una temperatura 2. La diferencia de temperaturas, temperatura 2 menos temperatura 1, me está indicando entonces cuánto calor se está perdiendo por unidad de tiempo. Este también es un poquito más, más fácil de visualizar, o sea, está perdiendo calor, se está enfriando. O al revés, por ejemplo,
Es un huevo que está siendo cocinado en agua, cocido, mejor dicho. Entonces, aquí está en el agua. Entonces, el agua está más caliente que el huevo porque está, bueno, digamos que llega más rápido el calor a ella. Y toda la distancia que tiene que recorrer el calor para llegar al centro de la yema, ese es mi diferencial de distancia. Y entonces aquí se está calentando. Entonces, ¿cuántos watts están siendo absorbidos por el huevo en el proceso de cocción? También se puede determinar si tú conoces el área del huevo y la constante de transmisión de calor del huevo. Cosas raras, pero sí se pueden determinar. O sea, pero vaya, no es tan ajeno de cómo el huevo se puede cocer. Ay Dios, ¿qué es eso? No, o sea, es un proceso más o menos normal. Bueno, pues pasan otras cosas que no son tan comunes, pero también se están transmitiendo. Y a la que vamos, que es la ley de Henry, entonces aquí se está transfiriendo una sustancia. Ahí, en DT. Cuando tú tienes una sustancia en un líquido, bueno, no sé si cabe. Si tú tienes aquí una sustancia, aquí hay un líquido, y esta sustancia está a cierta concentración, esto se dice que se representa como Cl, o sea, la concentración en la fase líquida. Porque también va a haber otra que es en la fase gaseosa, otra concentración en la fase gaseosa. Pero ahorita nos vamos a quedar que Cl es la concentración de la sustancia en la fase líquida. Ahorita especificamos más. Y bueno, entonces esto es igual a una conductividad por un área, por una diferencia de concentraciones. Vamos a decirlo, bueno, sí, sería por ejemplo concentración 1, concentración en la fase líquida 1 menos concentración en la fase líquida 2, todo esto con una distancia que tiene que recorrer. Por ejemplo, si nosotros agregamos una gota de tinta, algún tipo de tinta, aquí tendrías una concentración en la fase líquida 1, y aquí en este otro punto donde no hay nada, tendrías una concentración de la fase líquida llamado 2. Una concentración 2 en la fase líquida. Entonces, las gotas de tinta van a migrar de donde hay menos, de donde hay más, hacia donde hay menos, por gradiente, ese gradiente. Normalmente, como la concentración 2 casi siempre es cero, terminas despreciándola o la especificas. Entonces, normalmente trabajas con esta. Ahora, dependiendo la cosa que estés migrando, a esta se le llama ley de Fick, para empezar. Esto se llama ley de Fick. Fick estableció la cantidad de masa, de materia, que se puede transportar en un proceso, debido a la conductividad del área, la distancia que tiene que recorrer y el gradiente, que es la fuerza impulsora. Normalmente nosotros manejamos todo esto. Estos tres los manejamos juntos, como es la constante por el área entre una distancia L. Entonces a esto normalmente ya lo llamamos así, KLA. Y entonces ya queda un poquito, más bien un muchito más simplificada. La podemos poner así, el DCL dt es igual al KLA por la concentración, bueno, por la diferencia de concentraciones. Vamos a ponerlo así, por la diferencia de concentraciones. Ahorita todavía no vamos a entrar en tantos detalles. La concentración, la diferencia de concentraciones, es un delta de concentración. Y queda mucho más simple en la expresión, mucho más comprensible. Entonces aquí tú ya estás involucrando la conductividad, la resistencia, si lo quieres ver así, el largo que tiene que recorrer, el área que está involucrada en el proceso, con una diferencia de concentraciones, y eso tiene que ver cuánta masa va a estar migrando. Esto tiene mucha importancia porque la masa no solamente migra de un punto a otro por concentración, puede migrar por carga eléctrica. Entonces, por ejemplo, si tú estás aplicando un campo eléctrico aquí, también se aplica casi la misma ley, pero ahora con la ley de Ampere van asociadas, y a esto ya se le llama electroforesis. Van de la mano con muchos procesos, pero el más importante para nosotros
es la transferencia de oxígeno que se da a nivel celular. Aquí la concentración de oxígeno se le llama C asterisco. Ahorita la vemos. Pero la concentración de oxígeno es el C asterisco es para representar la concentración en la fase líquida que va a tener el oxígeno. Bueno, la clase pasada que habíamos abordado el tema de la ley de Raoult, habíamos visto que la presión que ejerce una sustancia va a ser igual a la presión que presenta en su estado puro por la fracción de dicha sustancia. Entonces, si esta es la sustancia A, va a ser igual a la presión de la sustancia pura a dicha temperatura. Bueno, entonces vamos a ponerle, entonces, PA es la presión de la sustancia A en la mezcla. La presión A asterisco es igual a la presión de la sustancia A pura, cuando está pura, o sea, no en la mezcla, o sea, es algo ideal. Y XA es la fracción molar de A. ¿Cómo sacamos la fracción molar de A? La fracción molar de A era igual al número de moles que tiene A entre el número de moles que presenta A más B más el número de componentes que existan. Ajá. ¿De quién más? Bueno, esa es ley de Raoult. Entonces, lo importante aquí es que vamos a retomar la fracción molar. Ahora viene la ley de Henry. Henry lo que va a decir es que es algo similar. La fracción molar que presenta una sustancia en una solución acuosa principalmente, dice que es igual a la presión parcial, que ejerce dicha sustancia por una constante. Aquí discrepan mucho. La constante la pueden representar así. No es cierto, cuando es multiplicando es con H, es con una H de Henry, la constante H de Henry. Cuando la expresión original de Henry era así, una constante. En realidad, la constante de Henry es igual a 1 sobre la constante. A mí me gusta más utilizar la H porque hace más referencia a Henry. Y de hecho, esta constante de Henry se le representa cuando estás hablando de algunos gases específicamente como H asterisco. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer la concentración de oxígeno en el agua, por ejemplo, la concentración que va a tener el oxígeno en el agua es igual a la presión que ejerce el oxígeno por el H asterisco, que es la constante de Henry. O sea, la constante de Henry para el oxígeno, porque cada sustancia tiene una constante diferente. Ahorita vamos a ver más o menos por dónde andan los valores. Y esta presión del oxígeno, pues no es otra, bueno, por ejemplo, en el caso de la atmósfera es la presión que hay en el aire, literalmente, la presión atmosférica. La constante de Henry entonces nos dice qué tan soluble puede ser un gas, en un líquido. Y eso es muy importante, por ejemplo, para la industria. El ejemplo más simple es la industria refresquera. ¿Cómo se le adiciona el gas a los refrescos? Pues es más o menos simple. Lo que hacen es que vas a someter un líquido, lo vas a someter a alta presión y entonces, bueno, pues vamos a hacer el dibujito. Entonces, supongan que aquí tienes un líquido. Vamos a pintar la fase.
A ver si se ve el colorcito azul este. Entonces, tienes el líquido y tienes un gas, y este gas, digamos que está a muy baja presión. Está a muy baja presión. Entonces, este gas, por equilibrio, algunas moléculas de este gas van a meterse a la fase líquida y van a estar ahí. Así, más o menos. Obviamente, la cantidad de moléculas de este gas que van a pasar a la fase líquida depende de cuántas hay afuera, porque es la fuerza impulsora. Esto sucede gracias nuevamente a lo que estamos viendo hace unos minutos, que es la ley de Fick. Entonces, si yo aumento la concentración del gas aquí afuera, le aumento mucho esta concentración, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que también aquí dentro va a aumentar la concentración del gas en el líquido. Llega un momento en el que este gas, si estuviera aquí afuera, puede ocupar más volumen que el propio líquido. De hecho, esto yo creo que sí lo han experimentado, sobre todo cuando compran algunos refrescos, de que este equilibrio es sensible a las perturbaciones. Si tú golpeas el líquido, el gas sale nuevamente. Y estoy hablando de cualquier gas. En el caso del refresco es dióxido de carbono, el gas que está ahí. Pero podría ser cualquier gas, porque cualquier gas es soluble en los líquidos. Hay gases que son más solubles que otros. Por ejemplo, un gas que es ultra mega soluble en agua, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en realidad es un gas, pero lo que venden literalmente como ácido muriático es una solución de ácido clorhídrico al 36% o 37%, algo así. Bueno, esa es la marca de ácido clorhídrico que yo uso, digámoslo así, pero no dicen la concentración. Ah, qué pena. Bueno, pero en realidad el ácido clorhídrico, este es un nombre comercial, por lo menos aquí en México, que es ácido muriático, es un gas, pero es muy, muy, muy soluble en agua. Tanto que esta solución es muy estable a la agitación mecánica. O sea, tú agitas el ácido y no por eso va a salir disparado como si fuera en el gas del refresco. O sea, sería peligrosísimo, por cierto, pero la mayoría de los gases no son tan estables. El dióxido de carbono, el oxígeno, todos esos sí tienen esa propiedad de que agitas la solución y sale el gas despedido. Y bueno, así a grandes rasgos es lo que es la ley de Henry.